Listo. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor a cada uno, esperando que hayan tenido una semana tranquila, de quietud, de gozo y de esperanza. Gracias al Señor porque iniciamos una nueva semana y podemos también, a través de estos medios, poder comunicarnos con el mensaje del Señor. Antes de entrar al tema de hoy, quiero recordarle que el día jueves 21 de mayo no solamente celebramos el combate naval de Iquique, nosotros los chilenos, sino que es una fecha que se recordaba la ascensión del Señor. Y es muy importante que los cristianos no olvidemos esa fecha. Siempre resaltamos la Semana Santa, la resurrección de Cristo, porque lo tenemos en rojo en el calendario. Pero olvidamos que la ascensión es una doctrina muy fundamental para el pueblo cristiano. El Señor resucitó, estuvo 40 días en la tierra y después ascendió a los cielos, como estaba profetizado, y así tenía que ser. El mismo Señor Jesús en Juan 14 nos dice que no debemos turbarnos ni tener temor de nada, ni tampoco estar preocupados, porque el mismo Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y también Él anuncia de que Él va a volver de donde vino y va a ir a preparar morada. Y además me gusta mucho cuando Él dice, y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y digo, es importante esta doctrina, recordarla, estudiarla, porque esa es nuestra esperanza, que Cristo vendrá por su iglesia. Y esa esperanza es la que nos mantiene firmes, sólidos en la fe, sin fluctuar. Y el apóstol Pedro también nos hace un llamado a que debemos estar siempre preparados para dar cuenta o razón de la esperanza que hay en nosotros. Cristo volverá. Amén. Y volverá porque Él lo prometió, su palabra lo dice, y va a volver en el tiempo en que el Padre le tiene señalado. Por lo tanto, mientras estamos aquí esperando su regreso, por uno o por toda la iglesia, debemos mantenernos firmes. Considerando en la época en que estamos viviendo, quiero recordar y repasar un tema sobre cómo es nuestra actitud cuando enfrentamos diferentes tormentas en nuestra vida. A veces cuando uno predica de las tormentas que nos atacan, ya sean físicas, emocionales o espirituales, poco reaccionamos a veces. O lo dejamos pasar, lo encontramos, puede ser bonito, pero cuando enfrentamos realmente situaciones complejas como la que estamos viviendo, creo que es bueno repasar cómo enfrentamos estas tormentas. Esta pandemia en la que vivimos, que a veces amanecemos, pareciera que no hay nada nuevo, pero de repente reaccionamos y aterrizamos, que estamos viviendo todavía esta situación compleja. Físicamente a muchos les ha afectado. Algunos han contraído este virus. Hay hermanos que por causa del virus han partido a la presencia del Señor, y mucha gente, ya conocemos las noticias. Hay creyentes enfermos que están enfrentando, y esto también afecta a la parte emocional, especialmente el encierro de estar en cuarentena, el que no podemos salir, nos pone tenso, y las emociones a veces también nos traicionan. Y espiritualmente a algunos también le afecta. Espero que añoremos estar en el templo cada día. Y espero cuando el día se abran los templos nuevamente para reunirnos, podamos volver con gozo y aprovechar bien el tiempo en la casa del Señor. Pero ¿cómo enfrentamos estas situaciones? Pablo le escribe a Timoteo, y quiero leer en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, algunos versículos. Capítulo 1, empezando en el versículo 4 al 8, dice Pablo lo siguiente: deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Por lo cual te aconsejo que despierte el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo, primeramente le hace recordar su fe, esa fe que él recibió, heredó de su abuela, de su madre, que fue traspasada a él. En la vida cotidiana, mientras estemos en este mundo, vamos a tener que enfrentar todo tipo de índole de tormentas, como dije, estos ataques en la parte física de nuestro cuerpo, en la parte emocional, como también lo espiritual. Y tenemos que aprender a sobrellevarla. No porque alguno dice, esta es la cruz que me tocó llevar. No es así. Las pruebas, Dios las permite porque Él nos está formando nuestro carácter cristiano. Como dije en otra predicación, Él nos está preparando para la eternidad. A veces nuestras tormentas son públicas o privadas. Nos debilitan. Debilitan nuestras emociones y nuestra vida espiritual. Aquí donde tenemos que aprender a sobrellevarlas en el amor de Dios y descansando en la gracia de Dios, en las promesas de Dios y en lo que Dios nos ha dicho siempre en su palabra. Por ejemplo, la semana anterior, en la otra predicación, hablamos de un poco de la vida de José en Egipto. Parece que lo que sucede en mi vida no tiene sentido, pero tiene sentido porque Dios lo permite y Dios tiene un gran propósito. ¿Para qué nos está preparando? Tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros. Dios permite las situaciones difíciles, Dios permite estas tormentas y tiene un propósito para nuestra vida. Y es aquí donde los cristianos no debemos cansar de decir, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo aprender? Cuidado con escuchar gente equivocada con sus consejos. Tenemos en la Biblia un ejemplo del rey Roboán, que cuando heredó el trono después de Salomón, los ancianos del pueblo, del país, le fueron a él a pedirle algunas peticiones, y él escuchó a los ancianos, pero también pidió consejo a los jóvenes. ¿Y con cuál consejo se quedó? Justamente con el equivocado. No quiso escuchar realmente lo que Dios le estaba anunciando. Por eso los cristianos debemos aprender y recordar, no solamente memorizarlo, sino que vivirlo. Las promesas que Dios nos tiene. Por ejemplo, en Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿A raíz de qué dice esa frase? A raíz de lo que está anterior en el versículo 5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contento de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Son promesas que Dios nos ha dejado a nosotros para vivirlas. Cuando a veces tenemos amenazas de personas, confía en el Señor. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, el Señor nos ha dejado recursos muy básicos y son los que Dios, a través del apóstol Pablo, le enseña a Timoteo que debe recordar. Estos recursos para poder enfrentar estas tormentas de la vida cotidiana, vamos a hablar de 3 de ellas. Una, Pablo ahí a Timoteo le está diciendo claramente, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Y yo lo llamo a esto, ¿cómo atizar el fuego? Cada uno en esta época ya de frío estamos con la chimenea o el brasero, algunos, etcétera, atizando el fuego. Y entendemos que para que el fuego no se apague, no solamente echamos más leña, sino que atizamos, a que sacudimos un poco la ceniza para que lo que estamos echando, ya sea carbón o leña, pueda prender. Y ese atizar es como avivar de nuevo el fuego. Y cuando Dios nos habla en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de miedo, de temor, quiere decir, aviva lo que hay en ti. ¿Y qué es lo que hay en nosotros? Versículo 6 decía Pablo a Timoteo, que despiertes el don que está en ti. Para poder servir al Señor y trabajar, no debemos olvidar que Dios nos ha dado al Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días. No en los cultos del día domingo, en la semana, sino todos los días,
el poder de Dios está en cada creyente. Acuérdense que del día que creímos, la Biblia nos dice en Efesios claramente, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ah? Estamos sellados, pertenecemos a Dios. Por lo tanto, no debemos desmayar, porque el poder de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros, el cual es el consuelo, el que nos enseña, nos redarguye, nos guía a toda verdad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Avivar lo que hay en nosotros, no desmayar. ¿Ah? Aviva ese fuego espiritual, que no se apague la lámpara. ¿Ah? Póngale aceite a su lámpara espiritualmente, para que cuando aparezca el Señor no nos sobrecoja ese día, sino que estemos listos para escuchar la trompeta y partir a su presencia. Hay un versículo en Josué 1.5 que Dios les habla a Josué. Cuando Dios le da el mando a Josué de que él va a continuar el trabajo de Moisés, ¿qué le dice Dios a Josué? Dice simplemente, como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Una promesa muy grande para Josué. Ahora, Josué fue el junior de Moisés por 40 años. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Josué, como fui con Moisés, seré contigo, Dios le está dando claro y Josué lo está entendiendo, porque Josué vivió 40 años al lado de Moisés y vio cómo Dios le dio soluciones a Moisés frente a todos los problemas que tuvo que enfrentar con el pueblo que guiaba. Josué vivió al lado de ese Moisés cuando subió al Sinaí para recibir las tablas de la ley. Ese Josué estuvo al lado de este siervo de Dios y aprendió y se empapó de esa fe maravillosa que Moisés tenía, y fue muy provechoso. Ahora, 40 años es bastante, pero suficiente para aprender a dirigir lo que había que continuar. Pero Josué tenía que recordar, acuérdate, ¿viste cómo fui con Moisés? También seré contigo, no te voy a dejar. Esfuérzate, sé valiente. Y aquí donde los cristianos tenemos que experimentar un esfuerzo de parte de nosotros, poner de nuestra parte, ser valiente para enfrentar las situaciones. Si tenemos tormenta física, hay que enfrentarla, descansando en el Señor, confiando en Él, haciendo lo que nos dice en su palabra. Si esta tormenta ataca nuestras emociones, bueno, tenemos que también aprender a enfrentarlas. Si ataca nuestra parte espiritual, nos decae, nos desmayamos en lo espiritual o decaemos y que parece que la fe va a faltar, es ahí donde tenemos que avivar este fuego que Dios puso en nosotros, porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, que nos ha dado un espíritu de fortaleza. El Espíritu Santo es el que nos fortalece para seguir adelante enfrentando el día a día. La leña principal para atizar el fuego, aquí en este caso, si lo miramos en nuestra vida cotidiana en relación con Dios, esa leña es el amor de Dios en nosotros. Al mismo dice Pablo cuando le escribe, dice, sino el de fortaleza y de amor. Y de amor. Cada vez que usted enfrenta, y repito, tormenta física, está enfermo en su cuerpo, está emocionalmente enfermo, espiritualmente decaído, piense, Dios le ama. Y el amor de Dios es un amor eterno, incondicional para con nosotros. ¿Ah? Él nos ama. Por lo tanto, cuán lindo es recordar, el amor de Dios debe estar en mí. El amor de Dios, el pensar que Dios me ama por sobre todas las cosas, es la leña para que el fuego espiritual de mi alma esté ardiendo en espíritu, sirviendo al Señor. En esto Pablo le recuerda a Timoteo esa fe que hay en él, una fe no fingida. Pero ¿de dónde salió esta fe en Timoteo? ¿De dónde llegó? ¿Quién la inculcó? ¿Quién la alimentó? Y tenemos claro, ahí dice, traemos a la memoria esta fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Esta fe primeramente estuvo en tu abuela Loida, después pasó a tu madre y también ahora a ti. Qué lindo es la preocupación y me imagino el trabajo de amor
de paciencia de Loida, Eunice, de lograr que este niño Timoteo llegara a ser el joven que fue. Un pastor joven, útil en las manos del Señor, que el Señor lo capacitó más todavía, pero tenía una fe sólida. Y aquí es bueno pensar los abuelos, los padres, ¿qué tipo de fe le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Estamos heredando una fe sólida, firme? ¿Le estamos enseñando a confiar plenamente en Dios a pesar de todas las circunstancias? Y un detalle, quiero entre paréntesis aquí agregar que a veces los padres escondemos de los hijos. Nunca esconda la realidad de su vida de sus hijos, especialmente cuando es económica. A veces los hijos viven en una burbuja, no saben cuál es su realidad. Por eso algunos piden cosas extravagantes, carísimas, porque los padres nunca les hacen saber a los hijos cuál es la situación de la familia. Y cada familia tiene una situación diferente. Los hijos deben conocer la realidad, por ejemplo, la realidad económica que cada uno vive, con cuánto vive. No compararse con los vecinos. El hijo debe saber que la vida cuesta. Y no esconderle la realidad. Cuando los padres le escondemos a los hijos la realidad, esos hijos después no son personas que, podemos decir, sólidos en la fe primero. No son personas que trabajen con esfuerzo, con dedicación, y tampoco son personas que son económicos en el diario vivir. Los padres somos responsables de traspasar, pero lo básico es una fe sólida, una fe firme, una fe que descanse en Dios. No traspasemos una religión, traspasemos la relación con Cristo que nuestros hijos, nuestros nietos deben llegar a tener. Tiempo atrás en una predicación cité un pasaje de Jueces que es muy triste, que después vino una nueva generación que no conocía a Dios. Y hermano, yo creo que hoy día estamos viviendo esa realidad en muchas congregaciones, muchas iglesias, donde no está la nueva generación ya asistiendo, donde algunos de los hijos se han alejado de Dios, amando el mundo, los nietos menos. Entonces estamos teniendo una generación que no conoce a Dios. Y los culpables somos los padres, no es la iglesia, no es la congregación, porque los hijos Dios se los entregó a los padres, no a la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia hay solamente hijos de Dios, todos son hijos de Dios, pero los hijos se los entregó a los padres para que los críen en el temor de Dios. Por eso el Salmo dice, heredad de Jehová son los hijos. Por lo tanto, hermanos, nosotros traspasemos una fe sólida a los hijos. Inculquémosle, busquemos en la Biblia, instruyamos a esos hijos que en tiempos de crisis, ya sea física, espiritual o emocional, ahí está la promesa de Dios en su palabra para nuestra vida. ¿Qué más nos agrega aquí el Señor? Otro de los recursos que Dios nos da es, dice, no solamente de fortaleza y templanza y de amor, sino de templanza. La templanza es el dominio propio, disciplinado, ser ordenados, descansar en el amor de Dios. Todo creyente debemos aprender a tener dominio propio, a controlar nuestro carácter, a controlar nuestras emociones, actuar conforme a la voluntad de Dios, disciplinarnos en todo sentido. Creo que esta pandemia nos va a enseñar muchas cosas y ojalá podamos aprenderla y recordarla, no como algo histórico, sino que podamos aprender algo para el diario vivir que viene después de esto. ¿Qué viene después de esto? Ya no vamos a hacer lo mismo. Vamos a recordar, pero ¿qué ha aprendido? ¿Le falta paciencia? ¿Le falta dominio propio? ¿Le falta aprender a administrar sus bienes, sus emociones, su vida espiritual? ¿Cómo está? ¿Su disciplina con la oración, con la lectura bíblica? ¿Cómo está? Su dedicación. La senda de la tormenta física, económica, para los padres o los hijos, el matrimonio, Dios las permite porque nos quiere enseñar algo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arraigarnos en su palabra por medio del Espíritu Santo. Nunca olvide que el Espíritu Santo está en nosotros, está en los creyentes, así como dice Juan.
está en aquellos que creyeron y aceptaron a Cristo. Usted es un creyente en Cristo, le aceptó como Salvador, el Espíritu Santo está en usted, ha sido sellado, Él está. Déjele que le domine, que le gobierne, que le discipline, que le corrija. Deje que pueda usted llegar a la madurez espiritual que debe tener. Estamos en un mundo vil, estamos en un mundo donde el diablo está suelto. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Mirar a Cristo. Mirar a Cristo. No hay tormenta grande para Dios, acuérdense. No hay ninguna tormenta que sea grande para Dios. La vida cristiana está centrada en Cristo. Somos cristocéntricos, no somos una religión. Tenemos una relación personal con Cristo. Y esa relación se vive, se practica en el diario vivir. Los 7 días de la semana, las 24 horas, somos creyentes. Por lo tanto, se está enfrentando esta tormenta, ya sea física, algunos están enfermos. Dios está a su lado. Emocionalmente, ¿está triste? No sé qué otro problema puede tener. Emocional puede haber de mucha índole. Dios está allí a su lado. Espiritualmente está decaído. Dios está ahí mismo donde lo dejó. ¿No tiene ánimo de leer la Biblia, de orar? Clame al Señor. Lejos de Dios no va a lograr nada positivo. El Señor permite esto para nuestro bien, para nuestro bien. Por lo tanto, cuando Pablo escribe a Timoteo, le hace saber claramente: no te avergüences del testimonio del Evangelio. Es el tiempo donde podemos participar más de esta virtud del Evangelio, predicarlo a otros, darlo a conocer. Es el tiempo en que podemos trabajar con los vecinos en obra personal. Podemos anunciarle el Evangelio, hacerle ver que esto está escrito en la Biblia, que esta pandemia traerá hambre, traerá cesantía, traerá pobreza, en algunos casos peores, pero todo esto está escrito. ¿Para qué? Para que podamos sacudirnos, atizar el fuego espiritual en nuestra vida, ver nuestra lámpara, ¿está con aceite? ¿Estamos listos para el llamado cuando suene la trompeta? Si el Señor viene pronto, ¿está listo para su llamado? O a lo mejor individual o toda la iglesia. Deseamos, el cristiano debe desear el regreso de Cristo. Debemos desear. No olvide que el mundo sin Dios va a negar a Cristo cada día más. Y todas estas situaciones que pasan la van a darle cualquier explicación humanista, racionalista, menos que Dios ha permitido esto, o que son las señales que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Nosotros sabemos, como le he dicho en otras ocasiones, no olvide que las señales son para los creyentes, para los que esperamos el regreso de Cristo. No es para el mundo sin Dios. El mundo sin Dios jamás va a esperar esto, pero nosotros sabemos. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos fortalezca. Como yo fui con Moisés, seré contigo. Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Jesús está en los cielos esperando que el Padre lo mande. Él está abogando por nosotros, como dice 1 de Juan. Está sentado a la diestra, abogando por nosotros. Allí tenemos un abogado, que es Cristo. Él pagó nuestro rescate. Nuestra redención está pagada. ¿Usted creyó en Cristo? Libre está de culpa. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador, es tiempo de hacerlo. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debemos estar a cuenta. Hoy, escuche a Dios, escuche su palabra. Si tiene la Biblia, léala. Escuche la voz de Dios. No escuche consejos inapropiados de gente equivocada, de aquellos que niegan la existencia de Dios, de aquellos que niegan que su palabra es verdad. Busquen la Biblia, el consejo de Dios, escúchelo, aprópiese de ello para salvación de su alma y para bendición de su familia, de su hogar. Que el Señor les bendiga. Dios eterno, Padre nuestro, agradecido estamos en esta hora porque podemos predicar tu palabra. Rogamos, Señor, que esta tu palabra que ha sido predicada pueda tener efecto en las vidas de los que la han escuchado. Por Jesús nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.